Y vaya por favor al libro de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 8. Libro o Evangelio de Mateo, capítulo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron ellos a decir: la gente dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres algún profeta. Y él, insofactamente mirándolos a todos, les dice a ese grupo selecto: ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? En ese instante, Pedro, que inicialmente era Simón, era muy impulsivo. Muchas veces usted va a ver en narraciones como Pedro la embarraba para decir algo, pero en este instante, en este momento, responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces responde Jesús y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Vamos a estar disertando en estos minutos ese tema de edificación, porque yo sé que es un tema que nos va a confrontar, y también puedo decir que la segunda parte de lo que estuve tratando hace 15 días sobre el eterno pacto. Por tanto, es una continuación de lo que vamos a aprender hoy. ¿Y qué es la iglesia? Pero yo quiero primeramente referir qué no es la iglesia, de una manera somera, corta. Primeramente, no es iglesia una religión más. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. No es una religión más. No es un grupo religioso más. La iglesia no es un edificio físico. Comúnmente nosotros tenemos o nos ponen una imagen de un edificio físico y en su cúspide una cruz para señalar que ese edificio es una iglesia. No es una iglesia un grupo sectario, una secta más de las 23.975 existentes. ¿Sabían ustedes que hay entre sectas, grupos religiosos, 23.700 contadas? Todas dicen tener la verdad, todas dicen decir la verdad. Y eso lógicamente que ha creado una gran confusión a nivel mundial. Tenemos que entender que la iglesia del Señor es una dimensión diferente, es algo diferente que la Biblia va a comenzar a narrar y a explicarnos, y que usted va a entender su posición en Cristo y por qué es tan importante nosotros tener esa conciencia que somos parte de la iglesia. Usted no va a encontrar el nombre de iglesia en el concepto antiguo testamentario. Si bien es cierto, cuando dice convocad asamblea por allá en el libro de Joel, es la misma raíz de iglesia. Pero la iglesia fue un misterio que estuvo escondido en los profetas, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en David. Y algo ellos tuvieron difuso, una imagen difuso antiguo testamentaria de lo que representaba iglesia.
Y usted va a ver ya en los evangelios, específicamente en Mateo, que aparece 2 veces la palabra iglesia, que es en este caso y por allá en Mateo 18. Ese nombre iglesia aparece aquí y aparece en otro Mateo 18. Pero usted no lo ve nombrar la palabra iglesia ni en Marcos, ni en el libro de Lucas, ni en el libro de Juan. Pero ya comienza el concepto de iglesia con una fuerza descomunal en el libro de los Hechos. Y es allí donde la iglesia se convierte en una máxima revelación para entender y lo que representa y significa. Pero Jesús habla de iglesia en este texto. Y présteme mucha atención lo que vamos a comenzar. Aquí vemos en una región de Filipo de Cesarea, uno de los lugares en Israel, que estaba reunido con sus discípulos, y él comienza a indagar y a decirle a sus discípulos qué opinaba la gente de él. Y lógicamente que la opinión era incierta, era una opinión no acertada. Pero después le dice: ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué seguridad tienen? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice una gran verdad y dice: tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, que es la misma palabra Mesías, porque la palabra Cristo es en griego y Mashiach o Mesías es en el hebreo, que significa el escogido, que significa el ungido. Y atención, el ungido para redimir, para liberar, para libertar. Es por eso que el concepto de Mesías sí estaba a esperas por los profetas. Los profetas sí anunciaban que iba a venir un Mesías, un redentor, un hombre que iba a libertar. Y lógicamente que ellos esperaban un redentor, pero nacional, de los yugos. En ese momento estaban bajo el imperio romano. Y Pedro dice esta gran verdad: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado tú eres, Simón. ¿Y por qué no le dice Pedro? Porque el nombre original de Pedro era Simón, y todos sabemos, y muchos aquí sabemos, que esa palabra Simón significa caña llevada por el viento. Ese es el nombre, el significado del nombre de Simón, una caña llevada por el viento, dando a entender que era una persona como nosotros, es decir, con una naturaleza como la que usted tiene o como la que yo tengo. Una naturaleza doble, una naturaleza que hoy sí, mañana no, impulsiva, almática, emocional. Y eso representaba a Simón. Y aquí vemos entonces que le dice: bienaventurado tú eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne y sangre, es decir, no te lo reveló nadie humano, sino que te lo revela mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Y ahí es donde le clasifica y le dice: tú eres Pedro. Y la palabra Pedro significa piedra. ¿Qué significa Pedro? Ahora, yo quiero que por favor le diga a la persona que está al lado: ese es el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros y en ti. Dios toma tu vulnerabilidad, tu debilidad, para después volverlo en una fortaleza. Y es la visión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cómo nos toma inicialmente y cómo nos quiere convertir. Por eso le dice: tú eres Simón, y no te lo revela carne y sangre, pero tú serás llamado Pedro, o Petra en griego. Pero después dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lógicamente que este texto ha sido mal interpretado teológicamente, porque aquí surge una doctrina universal que Pedro es el primer papa. Atención, y se toma de esta escritura donde se habla de que Pedro es el primer sumo pontífice. Y siempre se ha enseñado, y muchas veces, años tras años, cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre ti se edificará mi iglesia. Y así se ha malinterpretado, porque después dice: y yo a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. ¿Ya? ¿Lo dice o no lo dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares
en la tierra será atado y en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y es aquí donde se toma que después de Pedro siguió un segundo papa, otro sumo pontífice hasta el día de hoy. Y lógicamente, présteme atención a esto, que la iglesia, que voy a comenzar a explicar qué es, no puede estar fundamentado en alguien imperfecto. No puede ser un fundamento imperfecto. No puede ser un hombre que es llamado un santo en construcción. La interpretación es esta: cuando ve a Pedro, resalta la revelación del Padre, pero lo que está haciendo allí, el Señor le está diciendo: oye Pedro, tú eres una piedra. Pero Jesús después dice: sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Porque el único fundamento firme, sólido, se llama Jesús. Aún más, Pedro es elogiado en este instante, pero usted va a ver en el mismo capítulo la embarrada de Pedro. Bueno, yo no sabes, es como todo, él se sintió halagado. Yo imagino que sacó pecho. Pero más adelante Jesús le dice a los discípulos: yo voy a morir, pero también voy a resucitar. Y por allá Pedro, en el verso 22, entonces Pedro, tomándole aparte, ay Dios, comenzó a reconvenirle, ¿no? Y usted se puede imaginar Pedro, maestro, venga, hablemos por aquí un rinconcito que no nos escucha. Dice: Señor, ¿cómo se te ocurre que te vas a poner con esas? ¿Ya? A reconvenirle, a tratar de convencerle, a adoctrinarle. ¿Y sabes qué? Jesús se queda mirando a Pedro, y no es que los haya satanizado, ¿no? Sino que le dice: quítate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Usted se puede imaginar esa frase tan fuerte? Yo me imagino cómo se sintió Pedro. Quítate de mí, Satanás, porque me eres estorbo al propósito que tengo en Dios para la redención de toda la humanidad. Dígame algo: ¿será posible que la iglesia esté fundamentada sobre una persona? La iglesia está fundamentada sobre el único fundamento firme, sólido, veraz, que se llama Jesús. Y su vida y mi vida están fundamentados en él. Gracias, Reinaldo. Entonces, me llama la atención, ¿por qué dice: y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos? La doctrina se ha tomado de que Él es el que tiene las llaves de la iglesia. Pero usted va a ver en el capítulo 18, esto es para ir entendiendo y cómo se estudia la Biblia de una manera interpretativa correctamente. Y usted va a ver en el verso 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, está hablando a término general, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una cosa que sí es cierta, es que Pedro sí es el primero que toma las llaves, porque van a venir un consecutivo de personas detrás de él que van a abrir, porque las llaves del reino no es otra cosa sino la predicación del evangelio. La Biblia dice en Isaías 61: estas personas están en cárceles de oscuridad, y las llaves es lo que le da apertura a las cárceles. Que aquel que está preso, mientras cuando usted predica, está abriendo las llaves. Pero a mí me llama la atención algo. Présteme atención a esto. Usted sabía que Pedro es el primero que promulga en poder del Espíritu Santo el evangelio a los judíos. Es decir, está aplicando las llaves, está abriendo las llaves, y la Biblia dice que se convirtieron 3,000 a él. Pero es que ahí hay algo bien especial. Es que solamente estuvieron los judíos allí, pero no los gentiles, es decir, no los de otra nacionalidad. Y usted va a ver que es Pedro en capítulo 10, por allá, cuando tiene una revelación, que ve un lienzo,
unos animales inmundos, una visión, y va a la casa de Cornelio. Y todos los que estaban en la casa de Cornelio eran gentiles, no judíos. Y él es el primero que toma las llaves. Y cuando comienza a predicar, les dice la Biblia que el Espíritu cayó. ¿Y sabes qué dicen Pedro? Le dicen a Pedro los discípulos: no sabíamos que los gentiles también iban a ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Mira, ahora entiendo por qué dice: te daré las llaves. Te daré las llaves. Como yo dije que era la continuidad del mensaje de hace 8 días, es decir, es un círculo, que es lo que significa la palabra circuncisión. Y la Biblia dice que ya en el Antiguo Testamento la circuncisión era física al hombre, pero hoy en día la circuncisión es al corazón. Y por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, lo que penetra hasta cortar lo más profundo del hombre. Primera de Corintios capítulo 10. Todavía no hemos explicado qué es iglesia, pero estamos profundizando en esa. Primera de Corintios capítulo 10 verso 32. Dice así: ustedes no sean tropiezos ni a judíos, ¿ni a qué? Ni a gentiles, y no sean tropiezos ni a la iglesia de Dios. Bueno, vamos a entender algo, por favor. Levanten la mano y digan esto: una cosa son judíos, otra cosa son los gentiles, y otra cosa es la iglesia de Dios. Pregunta: ¿cuántos pueblos ustedes ven allí? ¿Usted sabía que los judíos o el pueblo de Israel es un milagro de Dios? ¿Por qué es un milagro? Porque Dios manda a Abraham y a Sara, ya en una edad avanzada, más de 100 años, a concebir. Y por eso la palabra Isaac significa risa. Y risa porque Sara se ríe siendo ya estéril y anciana, y de una manera milagrosa concibe. Y dice la Biblia que de Isaac sale Jacob, donde forma 12 tribus. Y atención, Dios se casa con esa tribu. A ver, yo necesito por ahí unas 6 personas aquí nomás. Ahora, díganme conmigo: el pueblo de Israel. ¿El qué? Mire lo que pasa. Mire lo que sucede. Dios solamente se casa con este pueblo. Hay otras personas que quieren. Bueno, muy bien. Ahí está bien. Dios se casa con este pueblo. Dios hace pacto con este pueblo. Y usted sabía, mi querido hermano, que el que estaba afuera, Dios no lo miraba. Out, fuera del pacto. O sea que estaban excluidas las naciones. A mí me llama la atención por qué los pueblos como Nínive, como Sodoma, Gomorra, que pecaron y fueron destruidos. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel, que cometió más pecados que aunque Nínive y que otros, no los destruyó. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace esto. Dios dice: ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. Aun cuando ustedes pecaron, yo los voy a castigar. Porque la Biblia dice que Dios al hijo, aunque se porta mal, azota y castiga. Pero aquel que no tiene por hijo, lo considera un bastardo y ni siquiera lo mira. Y eso es lo que eran las naciones. Pero ellos se desequilibraron, pecaron. Pero a mí me gusta esta parte. Dios dice: por cuanto ustedes son mi pueblo, siempre los voy a traer, porque yo me comprometí conmigo mismo como un pacto, que ustedes siempre serán mi pueblo. Ahora, dígale al que está al lado: entonces, ¿dónde está usted conforme a esto? A ver, dígale, ¿dónde está usted? A ver,
Levante la mano y diga out. Sí, diga así, out. Diga fuera. Repita esto, por favor. Nada que hacer. Diga, ninguna religión me puede salvar. No hay nada que hacer. Resulta que hubo una mujer que quiso como meterse en este círculo que no era judía, ¿no? Trata de meterse. Y el mismo Jesús la saca. Y era una mujer cananea sirofenicia que tenía flujo y trataba de meterse allá. Y entonces le dice el Señor, ve, ¿usted por dónde va? Y entonces el Señor le dice, es que el beneficio que yo he traído es solamente para la casa de Israel, no para usted, porque el pan es para los hijos, no para usted. Entonces esa mujer, ¿sabes qué dijo? Yo sé eso, porque aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de ellos. ¿Sabes por qué dice perrillos? Porque a los gentiles les decían perros por inmundos. Los que estaban fuera les decían perros. Por eso es que Pedro, por allá en Hechos 10, se le baja un lienzo y todos eran murciélagos, marranos. Y entonces una voz le dice, anda, mata y come. Y dije yo, ¿cómo va a comer lo inmundo? Se lo voy a parafrasear. Yo, ¿cómo le voy a predicar la palabra a la gente inmunda? El mensaje de predicación son para ellos. A lo suyo vino. Entonces esta mujer dice, sí es cierto, Señor, yo quiero estar allá. Y el Señor le dice, pero es que no puedes, porque el pan es para ellos. Entonces ella se queda mirando al Señor y le dice, Señor, con las migajas me conformo. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Grande es tu fe, más que de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, voy a meter aquí el pacto, pero aquí hay algo bien especial, y présteme atención, es que el judío cuando se convierte a Cristo deja de ser judío, y el gentil cuando cuando se vuelve a Cristo deja de ser gentil. Otra vez voy a volverlo a decir. ¿Cómo es que es? Cuando el judío deja de ser, cuando el judío se vuelve a Cristo, se convierte a Cristo. Cuando el judío se convierte a Cristo, deja de ser judío. Y cuando el gentil se convierte a Cristo, deja de ser gentil. Ya. Por favor, vamos a Hechos 15:3. Ellos pues, porque es que la palabra iglesia comienza ahorita así a abundar en el libro de los Hechos. Es el libro donde más nombra la palabra iglesia. Ellos pues, está hablando de la iglesia, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Atención, ¿qué dice después? ¿Cómo? Venga. Contando la conversión de los gentiles. Y daban, van a decir conmigo, la clave para hacer iglesia es la palabra conversión. Epístrofe es la palabra griega para conversión. ¿Qué significa? La palabra epístrofe, que es conversión. Mire la cantidad de significado. Primero, el número 1, reversión. ¿Usted sabe qué es reversión? ¿Usted sabe qué es revertir? Venga. Correcto. ¿Es qué? Devolver las cosas. Atención, la palabra reversión es volver a las cosas a su estado original. ¿Y sabe cuál era el estado original del hombre? No era el hombre bajo pecado, no era el hombre bajo maldición, no era el hombre bajo orgullo, no era el hombre bajo el alma, ni bajo su carne. El hombre original es el que Dios creó a imagen y semejanza de Dios. Y la palabra conversión es volverte al original, al origen, volverte a ese lugar. Pero a mí me gusta el segundo significado de conversión, que es la palabra restitución. La palabra restitución bíblica es Dios recuperarte no lo que perdiste, sino recuperarte el doble de lo que perdiste. Por eso usted ve en el libro de Job que cuando él pierde todo, usted va a ver en el Job 42 que él recupera el doble. Entonces, mi hermano, mi hermana, todos los que estábamos aquí íbamos en camino de muerte. Hay muchos caminos que al hombre les parece buen camino, pero al final son caminos
de muerte. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, de cual él tendrá misericordia y será amplio para perdonar. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Reversión, volver al estado original. El que era, deja de ser. Vuelvo y lo digo. El que deja, deja de ser. Mi abuela tenía un dicho y siempre mi abuelita, mi hijo, el que nunca deja de ser. Yo decía, abuelita, en Cristo sí, el que era deja de ser. Si uno era un patán, deja de ser patán, porque es el Señor haciendo una obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Amén. Ok, présteme atención. Diga conmigo. Van a decir todos conmigo. Incompleta, todavía no está pleno el concepto de iglesia. Ahorita Pedro coge y le habla a los judíos y muchos judíos se convierten a Cristo, las llaves a los judíos, pero ahorita faltaba las llaves ¿a quién? A los gentiles. Entonces Pedro, como el primero, cumpliendo lo que Jesús le dice, y como Pedro tenía un concepto negativo de los gentiles, impuros, perrillos, ¿ya? ¿Y qué más? Marranos. Entonces por allá se fue, dizque, a orar y tuvo un éxtasis y viene ese lienzo. Mire, en ese lienzo, a la primera que ve a Nancy Córdoba. No, yo creo que primero me vio a mí. Atención, me ve a mí me ve Pedro allí. Y entonces, a mí me gusta esta parte porque él baja el lienzo y entonces la voz, ¿no? Anda, mata y come. Y entonces Pedro le dice, no, esa mentalidad religiosa, no, ¿cómo le ocurre? Yo de chiquito no como nada inmundo. Y entonces él dice estas palabras: no llames inmundo lo que yo he santificado. No dice así, no llames común lo que yo he santificado por la sangre de Jesús. Y atención, ¿quién eran los gentiles? Los colombianos, salvadoreños, chilenos, argentinos, aunque no lo crean, peruanos, mexicanos, americanos, chinos, rusos, bolivianos, panameños, venezolanos, ecuatorianos. A Dios solamente le displació mirar fue al pueblo de Israel y para de contar, y ahí todo out, fuera del pacto. El lienzo, no llames inmundo. Entonces, ¿qué sucede? Le revela a Cornelio, que también era no era un inconverso, era un gentil que había creído, y reúne toda la familia. Por eso es que me gustan los grupos de oración, las células, porque las células es donde el Espíritu Santo toca para convertir. Atención, para convertir. Y llega y reúne Cornelio toda esa gente allí, a su familia. Y viene Pedro todo asustado y dice, no, es que yo escuché una voz y me apareció y me dieron, y estos hombres aparecieron, es que a llevarme y me traen aquí. Sí, aquí te estamos esperando. Y dice la Biblia que en el momento en que Pedro comenzó a predicar, el Espíritu Santo descendió donde estaba la sangre, donde la sangre se hace patente. Y esos que eran colombianos, venezolanos, yo quisiera por ahí unos 6 o 7 que salgan de allí de sus sillas. Van a decir conmigo: iglesia es judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos al Señor Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo que esto va más de pasarse de religión? Usted se cambió de religión. No, yo no me cambié de religión. Yo fui reinvertido por el poder del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, ya no es bajo circuncisión de un antiguo modelo, sino que ahorita es la circuncisión del corazón. Mira, atención, Dios no sana corazones, convierte corazones. Aún más, voy más allá. La Biblia dice que Dios cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Libro de Ezequiel capítulo 36. Esparciré agua limpia sobre vosotros, quitaré vuestras inmundicias de vuestros corazones y quitaré el corazón de piedra, ese corazón, y te daré un corazón de carne sensible. ¿Y sabes qué dice después el Señor?
y me comprometo que con ese corazón nuevo yo llamaré el trigo y lo multiplicaré y pondré mi espíritu sobre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, pueda. Libro de Hechos, capítulo 20, verso 28, para darle más fuerza a este punto. 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, oiga pues, os ha puesto por obispos para apacentar. ¿Apacentar qué? La iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Fuisteis comprado a precio de sangre. No le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos al Señor, que fue ganado por sangre. Vamos a ver 1 Timoteo 3:15 como número 2. ¿Qué es la iglesia? Y estamos hablando que iglesia es hombres convertidos, mujeres convertidas, para que Citardo sepa cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok, diga conmigo, casa. Otra vez, ¿qué? Casa. ¿Usted qué hace en su casa? Bueno, descansa, muy bien, pero usted vive allí. Y usted vive en familia. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre mi casa y un hotel? No, en un hotel. Usted en un hotel vive en ese hotel por 3 días, ¿no? Está de paso. Está de paso. Pero usted siempre tiene las llaves de su casa, entra confiadamente, conoce el ambiente de su casa, le agrada su casa. Pero usted en el hotel, llegan los 3 días y se va. Y qué triste, que hay muchos que llegan y no vuelven. Porque la iglesia, que ya sabemos que no es un lugar físico, sino gente convertida al Señor, y que Dios nos pone aquí para no salirnos, yo la tengo que ver como mi casa. Cada persona que está aquí es parte de mi familia. Y aquí vuelvo otra vez a jugar el concepto de familia. Somos una familia de la fe. Por eso, más que yo ser pastor, soy su hermano. Reinaldo, tú eres mi hermano. Y te veo como mi hermana, como mi hermano. Porque hacemos parte de la familia de Dios, porque vivimos en una casa. ¿Algún texto que hable de casa? Por ahí en los Salmos hay muchos. Colosenses 1:24 nos dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La Biblia dice que Jesús es la cabeza y la iglesia es, aquí está, ¿qué es la iglesia? Y hay una gran diferencia entre una institución, entre una organización y lo que es un organismo. Un cuerpo es un organismo. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 12, nos va a comparar, y cada persona que está aquí presente, que hace parte del cuerpo, puede ser comparado con un dedo, con una mano, con un pie, con alguna parte del cuerpo. Y por allá en Efesios capítulo 4 verso 16, en todo dice que cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad de cada miembro. Y donde va la cabeza, va el cuerpo. ¿Ok? Y el cuerpo de Jesús no está mutilado. Dígale al que está al lado: usted siempre debe de verse dentro del cuerpo de Jesús. Ahora, levante la mano y diga conmigo: la vida de Jesús está en mi vida, está en mi hogar, está en mis hijos, está en las finanzas, está en todo lo que yo hago.
hago parte del cuerpo, Él es la cabeza y yo soy parte de ese cuerpo. Por eso en la cena del Señor, lo importante que es ser partícipe de la cena. Nadie se imagina la revelación cuando cogen la copa y dice: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, porque a precio de sangre nos compró. Pero después, cuando se toma el pan ácimo, la palabra ácimo significa sin levadura, y cuando se toma ese pan y cuando Jesús lo parte y dice: y este es el pan que es mi cuerpo, y cuando usted lo come, usted está diciendo: yo soy parte del cuerpo de Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? A mí me llama mucho la atención porque este concepto de reinversión, de conversión, que me sacó de las tinieblas a la luz admirable, me sacó de la maldición a la bendición, y me sacó de la condenación a la salvación. Por eso, cuando usted va al libro de Génesis capítulo 1 verso 2, léalo por favor, alguien que lo lea allí. Libro de Génesis capítulo 1 verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacío. ¿Y qué más? Y el Espíritu Santo merodeaba. Y después dice: ¿qué más? Sea la luz. Y la luz fue hecha. Y hubo orden. Usted y yo estábamos en esa condición. Y Dios nos hizo casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Él habita, y por eso el Espíritu Santo dice, o más bien dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo. La Biblia cataloga que la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Pregunta: ¿cuántos aquí se han casado con el Señor? ¿Poquitos? Bueno, vamos a corregir algo. Todavía no nos hemos casado con Él. Ese es el concepto. Atención. Mira, esa cultura es lindísima. Yo he tenido la facultad de estudiar la cultura judía, y créalo, explicarle a usted todo lo que representa, lo que hace en ese tiempo el hombre cuando se desposaba con una mujer. ¿Sabes que cuando se desposaba se colocaba una especie de velo hasta aquí? Se le tapaba hasta la mitad a la mujer la cara, y esa señal era producto de que esa mujer ya estaba comprometida con alguien. Pues se llama desposamiento. Lo que pasó con José y María. Dice la Biblia que José se desposó con María y le coloca una señal. Esa señal es que esa persona ya fue comprometida y que en cualquier momento, a eso se le llama el arpazo. La costumbre judía es que el hombre no decía cuándo iba a llegar por su comprometida. Llegaba en el momento inesperado, se podía meter por las ventanas, y esa palabra arpazo es que cogía a su comprometida, desposada, y se la llevaba. Usted no le da también insignia de que eso es el rapto, el arrebatamiento que Dios va a hacer con su iglesia. Porque la Biblia dice que mientras tanto la esposa debe estar aquí en la tierra haciendo su vestido nupcial, que son las vestiduras de lino limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y esa vestimenta es la que usted y yo vamos a llevar cuando se celebre algo que la Biblia dice: las bodas del Cordero. Mucha gente ha pensado que las bodas es con los judíos, no, que con los gentiles. No, las bodas del Cordero es con la que está conformado, venga, atención, por gentiles que ya no son gentiles, convertidos a Cristo, y por judíos que ya no son judíos, sino convertidos a Cristo para volverse la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, ¿por qué dice esposa? Y ese es el último punto que vamos a hablar. Efesios, y lo dice Efesios claramente, la consigna que tiene Jesús frente a la iglesia, que es comparada. Él no tiene varias esposas, se ha desposado con una. Aquí dice en Efesios capítulo 5 que
es un capítulo claro. Capítulo 5 y 6 de Efesios habla de la dimensión de esposos y los hijos. Y dice aquí, en el verso 23, 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Atención, la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeto a Cristo, y hace una analogía, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después dice en el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra. Pregunta, levánteme, ¿cuántos santos hay aquí en este recinto? No, pero espere, los cuento. ¿Cuántos santos hay aquí? Venga, los cuento. Uno. Y yo estoy seguro que por ahí hay más de uno. Ve, y este que las pica. Y vuelvo a decir y a repetir: santo no es perfecto. Santo es aquel, no es el que comete errores. La Biblia dice que santo es el que ha sido apartado para el Señor Jesucristo. Y te apartó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted sabe qué es apartar? Separar para mí. Me perteneces a mí. Por eso es que Pablo dice: a los santos de la iglesia que están en Corinto. Ahora va a decir a los santos de la iglesia que están en Cali. Y ese pequeño, ese ramillete, porque somos, sí, cuando decimos pequeños, de muchas iglesias, muchas denominaciones. Muchas denominaciones. Usted va a encontrar Cruzada Cristiana. Uno dice, bueno, ¿y cuál de todas es la verdadera? Que Cruzada Cristiana, que Asambleas de Dios, que Bethesda, que Misión Carismática, que Internacional, que esta. Atención a esta parte. No es el nombre denominacional. La Biblia dice que nos une una sola fe, un solo bautismo, tenemos un solo Señor. Y todos esos grupos denominacionales predican de Jesús. Pero el día que nos vamos a ver allá, somos solamente la iglesia del Señor Jesucristo como la esposa. Amén. Ahora, que a Dios le plació de colocarte aquí, fue Él que lo hizo para edificarte, para hacer un trabajo contigo especial en cualquier lugar, y te colocó aquí para usarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay muchos que Dios los ha colocado aquí y volverán, porque fue aquí donde Dios le plació. Ahora pregúntele a Dios, ¿Dios le plació? La Biblia dice que la iglesia es un misterio, un misterio. Y está en Efesios capítulo 3, verso 10. Dice aquí, y de aclarar a todos verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, las potestades en los lugares celestiales. Esto sí que es de entender. Usted sabía, mi querido amigo, amiga, que este círculo que está aquí representa el pacto, y Dios tiene pacto para con su iglesia como pueblo. Este es el pueblo de Dios. Pero mire esto, por favor. A este círculo que está aquí, Dios derrama el poder del Espíritu Santo. La iglesia es el único ente en la tierra que es poseedora de la verdad, que se llama Jesús. La iglesia es la única facultada para poseer al Espíritu Santo. La iglesia es la única que tiene respuesta a tantos problemas.
La iglesia es la que ha sido puesta en la tierra para preservar los principios de Dios. Por eso se llama la sal. Es la única que es luz y es constituida embajadora para reflejar a Jesús en cualquier lugar donde esté. Usted y yo debemos de marcar la diferencia.